Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a Escudriñar las Escrituras. Estábamos viendo el estudio qué significa doctrina o qué es la doctrina. Esta es la parte 2. Y para no olvidar el significado de doctrina, un término que proviene del latín doctrina, es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. Y estábamos viendo en el segmento anterior que Jesús no era ignorante de quién era su Padre por simiente. Ahora veremos el comienzo de su ministerio. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos 1:22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, el Hijo de Dios, cumpliendo su ministerio, enseñaba con autoridad, porque sabía que su enseñanza era respaldada por su Padre, era inspirada por Dios, por medio de la autoridad de haber recibido el Espíritu Santo, y que Dios mismo desde el cielo testimoniara que era su Hijo. Y eso lo vimos en Marcos 1:9. 1:9 al 11. Los escribas no tenían esa autoridad porque no habían sido investidos por Dios, sino que eran solo lectores de la palabra de Dios porque no la creían. La interpretaban a su gusto para respaldar sus creencias y doctrinas cerradas. Lo mismo que ocurre hoy en las religiones y sus seguidores. La doctrina de fariseos y saduceos era tan opuesta entre sí que Pablo logró salir airoso y con vida valiéndose del antagonismo entre estos grupos religiosos. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hechos 23:7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23:9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Pablo vio espiritualmente lo que le rodeaba, y confiando plenamente en que Dios estaba con él, no se dejó amedrentar por la situación, mantuvo su paz y su mente en sujeción. Hoy nosotros, los hijos de Dios por adopción, tenemos la misma capacidad y habilidad, porque Dios no tiene favoritos, no hace excepción de personas. Pablo, bajo la presión de los religiosos, imitó el comportamiento del Hijo de Dios, de Jesús, que mientras era llevado para ser crucificado luego de ser torturado por alrededor de 60 horas, tuvo la claridad y paz mental para declarar a las mujeres que le veían. Lucas 23:26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En un estudio anterior también vimos que Jesucristo nunca cargó su cruz. Mateo, Marcos y Lucas hablan de que tomaron a cierto Simón de Cirene para que la cargase, mientras que Juan dice que él cargando su cruz, pero la cruz que Jesucristo cargaba era espiritual. Llevaba el pecado del mundo para ser crucificado en la cruz. Lucas 23:27. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 23:28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23:29. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
Cuando vemos con el corazón, con ese cardia, dentro es el centro de creencia de la voluntad, la palabra revelada de Dios sobre los padecimientos de su Hijo, y cómo manifestó y mostró a su Padre y a nuestro Padre, mientras cumplió su ministerio aquí en la tierra, declarando siempre la palabra que Dios le revelaba. En este caso su declaración fue una predicción que ha alcanzado a nuestros días, porque hoy el mundo guiado y respaldado por el Dios de este siglo va tras los niños, habiendo ya atacado muchos matrimonios y habiendo obtenido la concreción de su ministerio de destruirlos y llevarlos al rompimiento del compromiso adquirido, habiendo ya pervertido a los jóvenes con las drogas, las perversiones, la soberbia, la egolatría y la idolatría, con su desobediencia a la autoridad, y habiendo llevado a muchos a la anarquía, a vivir sin Dios ni ley. Va ahora tras nuestros niños por medio de la ideología de género, el desenfreno sexual y la perversión sexual desde temprana edad. Es por ello que hoy se cumple lo dicho por el Hijo de Dios. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando Dios nuestro Padre dice que su palabra es viva, lo es, porque al escudriñarla con mansedumbre, al recibirla con convicción, nos llevará a repetirla con denuedo, nos llevará a aplicarla en nuestras vidas. La palabra de Dios, siendo inspirada por Dios y escrita por los santos hombres hace ya miles de años, sigue siendo actual. Su doctrina permanece pura e incontaminada para todo aquel que va a la palabra de Dios, sabiendo que nuestro Padre, Dios mismo, hablándonos hoy. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Al vivir la sana doctrina nos llevará a bautizarnos en Espíritu Santo, lo que nos investirá de poder desde lo alto, lo que nos capacitará para hacer las obras que hizo Jesucristo y aún mayores. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la doctrina correcta. Si creo en el Hijo de Dios, las obras que Él hizo, yo las haré también, y aún mayores. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba al Padre, y la promesa que hizo fue que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. ¿Y cuál era el propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué pasa con todas las religiones y los religiosos que su doctrina los lleva a creer y enseñar que Jesús es Dios? Están fuera de la doctrina correcta, están fuera del amparo y protección de Dios, están fuera del cerco protector de Dios. Es por ello que hoy los seguidores de estas religiones apóstatas están siendo diezmadas, están enfermos y debilitados, y otros ya duermen. Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En algunas religiones hoy no puedes enseñar la palabra de Dios si no estás vestido de tal o cual manera. No puedes enseñar la palabra revelada de Dios si no has sido investido por un hombre con algún cargo o título como pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta, o porque no has hecho un curso para hacerlo. ¿Se necesita un curso para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué responden ustedes a eso? ¿Se necesita un curso para hacer la voluntad de Dios? Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:17.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Los fariseos y saduceos actuales están hablando de su propia cuenta. No están siendo inspirados por Dios, están buscando su propia gloria. Y es por ello que su doctrina se basa y se respalda en una doctrina errada, pero que sí está respaldada por el Dios de este siglo, el que les cegó los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero por el contrario, nosotros que procuramos glorificar a Dios con nuestras vidas a su servicio, hacemos lo que Dios nos manda. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra griega usada en este versículo como imagen significa imagen, figura, estatua, pintura, retrato, semejanza, comparación, representación, lo que difiere grandemente de la interpretación que le dan a esta palabra los religiosos hoy, para respaldar su doctrina contaminada y pervertida, aduciendo que al referirse a imagen es Dios mismo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pedro, al estar inspirado por Dios, impactó la vida de los que le escuchaban. Este fue un crecimiento genuino. No fue necesario el meterlos al agua. Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En este versículo se usa la palabra griego kuriou, Señor, al referirse a Dios, ya que la doctrina de Dios la que Pablo le enseñaba. Pablo perseveraba en la sana doctrina recibida, impactando aún al líder, al procónsul, el que se maravilló o asombró con la doctrina del Señor, con la doctrina de Dios que recibió. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Nosotros los que creímos la sana doctrina, aun cuando estábamos como esclavos del pecado, obedecimos al llamado hecho por Dios y obedecimos de corazón, obteniendo la promesa hecha por nuestro Padre. Romanos 6:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que nos apartemos de aquellos que causan divisiones y ponen tropiezos a la sana doctrina recibida por Dios. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:6. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Les parece conocido el poder aplicar este versículo hoy día? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería.
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Les mencioné una vez anterior que estaba apareciendo una nueva doctrina, una nueva enseñanza, Dios Madre. Y usan para ello el versículo donde dice que baja la nueva Jerusalén, la Madre. Entonces cuando dice Nueva Jerusalén la Madre, se refiere a Dios, por eso Dios Madre. Se apartaron a vana palabrería y para avalarlo toman un versículo del Antiguo Testamento y lo dividen en hebreo, siendo que en hebreo no figura esa división, y aplican esta parte, ser doctores de la ley, pero sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Entienden ahora por qué estos versículos que nosotros estamos mencionando en estos estudios es la voluntad revelada de Dios, es la sana doctrina, y no debemos desviarnos ni apartarnos para caer en su juego? Debemos confrontarlos, y aquel que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo escuché una doctrina de demonios. Jesucristo ya retornó. La Nueva Jerusalén está en Corea. Se lo mencioné en un estudio anterior. Y estos son los que predican que Dios es madre. ¿Entienden ahora que aparte de todo el ataque que se está recibiendo en las familias, en los niños, están atacando ya ahora la palabra de Dios? Ya llegaron a atacar a la cabeza que es Dios mismo y su palabra revelada. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. 1 Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ustedes y yo sabemos cuáles son las religiones que prohíben, por ejemplo, comer cerdo. Otros carnes rojas. Otros se volvieron conejos porque comen solo pasto. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Están enseñando la doctrina correcta? ¿Están viviendo la doctrina correcta? ¿O se han volcado a las fábulas y a la vana palabrería? 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra piedad en griego significa veneración o respeto para con los dioses. En este caso es ejercitarse para la veneración y respeto a Dios. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercitarse para la piedad, para venerar y reverenciar a Dios, tiene una promesa para esta vida presente y para la vida venidera que será eterna. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y este fue el versículo con el que iniciamos esta serie de estudios hace ya años, porque ese es el todo del hombre. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 6:3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 1 Timoteo 6:4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Te acuerdan que veíamos que primero pasaríamos al tribunal de Cristo, al bema? Y que muchos de los renacidos en ese momento que se habían apartado de la verdad, Jesucristo les diría: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y finalmente vendrá el juicio de Dios, donde serán abiertos los libros de la vida y serán juzgados según sus obras. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El llamado de Dios nuestro Padre es que prediquemos la sana doctrina, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos y reprendamos a los que están fuera de los linderos de la palabra de Dios y que se dominan a sí mismos cristianos o creyentes, que exhortemos con toda paciencia, con constancia y perseverancia, y doctrina, la doctrina que Dios nuestro Padre nos ha dejado en su voluntad revelada, que nos ha dejado en su palabra. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y aclaremos esto, ¿por qué dice que Dios es nuestro Salvador? Porque fue Dios, nuestro Padre, el que proveyó el Cordero Pascual para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Fue Dios el que entregó a su primogénito para nuestra redención de nuestro estado caído. Segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No olviden, amado pueblo de Dios, la doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra. No la adulteremos, no le agreguemos, no le quitemos, no neguemos lo que Dios ha establecido en su palabra para nuestro vivir diario, porque es el pan de vida del cual nos alimentamos día tras día. Ustedes dirán, es que no tengo tiempo para tomar la Biblia, pero sabes, si tú eres un renacido de Dios, Dios te está hablando su palabra permanentemente en tu mente, por medio de aquel Espíritu que ha depositado en ti cuando tú renaciste, cuando confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida. ¿Se acuerdan ese pasaje o ese capítulo o ese versículo que decía que el Espíritu de Dios nos diría lo que tendríamos que hablar en el momento justo? No está literal, porque no lo recuerdo literal, pero era lo que manifestaba ese versículo. El Espíritu de Dios nos mostrará qué debemos hablar, cuándo debemos hablar, cómo debemos hablar, la voluntad revelada de Dios. Y nunca lo que Dios revele será en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra escrita.
Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, manténgase firme, cuídense de sí mismo y de la doctrina, sigan el camino, que no es fácil, también lo vimos en un estudio anterior, que el camino de Dios es solo para valientes, cuídense de su doctrina permanentemente. Dios les bendiga.